Hola, Yuleisi, buenas tardes. La Eh, William, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, Yuleisi, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Me presento, pues, William Ordú, soy estudiante de sexto semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Te cité en este espacio para brindarte o, bueno, desarrollar una actividad que consta en ejecutar o realizar una entrevista en la cual vamos a abordar como parte de esa especialización psicológica en la que tú trabajas, ¿de acuerdo? De Antes de acuerdo. iniciar, pues quiero leerte el consentimiento para que tú estés o no de acuerdo en desarrollar esta actividad, la cual pues al final debes como tal firmarla, ¿cierto? Para aceptar este consentimiento. Entonces, dice de la siguiente manera, dice en el marco de las actividades propuestas para el desarrollo del curso Modelos de Intervención en Psicología, el programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, los estudiantes, de manera individual, debemos realizar una entrevista semiestructurada a un psicólogo especialista o con experiencia en un campo de la psicología. La entrevista en mención tiene como propósito que el estudiante identifique el rol del psicólogo en el campo profesional y o disciplinar. Describa las funciones del psicólogo en el campo profesional y o disciplinar, al igual que las técnicas y modelos de intervención en psicología que soporta el accionar, analice las prácticas, acciones y problemáticas propias en los contextos de actuación. Su participación en la entrevista es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la actividad, puede formularla cuando lo estime conveniente a fin de clarificarla oportunamente. Entonces, en este caso, esta es como tal la finalidad. Pues me gustaría saber si aceptas como tal, entonces, dar inicio con esta entrevista. Claro que sí. Adelante. Vale, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? No, William, todo muy claro. Vale, listo, yo le hice. Entonces, bueno, para iniciar entonces con esta entrevista, me gustaría y agradezco me pueda contar pues cuál es tu perfil y cuál es tu mayor logro como psicóloga. Listo, bueno, yo, pues como lo acabas de mencionar, soy psicóloga, soy especialista en psicología organizacional de la Universidad de Antioquia y también me he formado en temas de salud mental en el contexto organizacional. También me he formado en temas de intervención psicológica, en modelos de intervención psicológica. Y tengo ahí suspendido un tema de una especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que tengo, que es como que también he explorado. Y bueno, creo que el principal logro de mi carrera, creo que puede ser el hecho de haber tenido la posibilidad de crecer como profesional en la empresa donde trabajo actualmente. Pues actualmente llevo 7 años laborando y llevo 7 años y tuve la posibilidad pues, de presentarme a una convocatoria interna, de la cual fui seleccionada como líder de gestión humana. Entonces creo que eso fue como el resultado de muchos años de trabajo. Creo que lo podría considerar como mi principal logro hasta ahora. Ok, qué maravilla. Vale, yo le hice una pregunta adicional y con base a esta primera que te acabo de realizar. ¿Qué te motivó o cuál fue esa motivación que te llevó a estudiar psicología y cómo hacer esa especialización en temas organizacionales? Bueno, creo que la elección de la psicología estuvo muy ligada a mi gusto por la filosofía. Tuve durante todo mi bachillerato, tuve como un gusto especial por la filosofía y por los temas de autoconocimiento y de explorar. Creo que la elección inicial fue muy individual, ¿sí? Y adicional.
y adicional como esa característica, creo que todos los psicólogos en cierta medida tenemos y es de querer ayudar de alguna manera a las personas. Entonces esa fue como la motivación inicial. Posterior a, pues cuando estuve realizando mis prácticas, tuve el contacto con la psicología organizacional. Entonces allí fue que empecé a conocer como todo ese universo y el aporte que nosotros hacemos como psicólogo, como psicólogos al trabajo, a las empresas. Entonces tuve la fortuna como de empezar a trabajar desde antes de graduarme en psicología organizacional y toda mi experiencia ha sido en esa área. Entonces llegó un punto en que quise, quise especializarme y siempre quise hacerlo en ese enfoque de la psicología en las organizaciones. ¿Cómo los psicólogos podemos llegar a impactar el trabajo y las formas de trabajar? Entonces creo que esa fue, por ahí fue la elección. Ah, ok, qué maravilla. Vale, Julie, entonces, bueno, entonces en este rol que desempeñas tú como psicóloga organizacional, actualmente, ¿qué líneas de trabajo desempeñas desde lo disciplinar y en qué campos? Ok. Bueno, como te lo mencionaba hace un momento, pues actualmente yo me desempeño como líder de gestión humana, ¿sí? En este cargo están inmersas como todas las áreas que componen el tema de talento humano. Entonces, entre esas tenemos el tema de selección, que incluye toda la parte de reclutamiento, toda la parte de entrevistas de selección y ya todo el acompañamiento con el tema de contratación, como con lo que es más instrumental. Ya posterior a eso, entonces aparece el tema de formación y desarrollo, iniciando desde de esa inmersión del nuevo trabajador a las empresas, con temas de inducción, con temas de cierre de brechas, con temas de detección de necesidades de formación, con temas de capacitación a todo nivel. Allí también pues estamos involucrados. Digo estamos porque no es un trabajo que realizo pues, únicamente yo. Obviamente somos un equipo que está involucrado como en esas actividades. Adicional está el tema de cultura y bienestar, todo el tema de bienestar y es básicamente como ese compromiso que tenemos nosotros en las empresas de fortalecer y llegar a ese equilibrio de la familia, del trabajo y de la persona, ¿sí? Entonces allí aparece el tema de cultura y bienestar. También por otro lado está el otro tema de desempeño y es como ahora estamos midiendo el desempeño pues, de todos nosotros como trabajadores y el impacto que generamos dentro de la empresa con nuestro quehacer y con los objetivos que nos planteamos para, pues, para impactar desde nuestro cargo en el día a día, ¿sí? Y como para aportar a ese propósito superior que tiene las empresas. Y otro tema también importante que hace parte de la gestión del talento humano es el tema de seguridad y salud en el trabajo, que pues esto ya es un universo bien amplio, pero básicamente esas son como las disciplinas en las que pues intervengo o he intervenido. Ok, vaya, bastantes, ¿no? Ujú, Vaya, mi Julie. Bueno, esta entrevista es una entrevista semiestructurada, es decir, yo tengo acá ya unas preguntas planificadas, pero sí sí, tengo otra y me gustaría que eh, respondieras. Y es, bueno, ujú. ¿crees tú que el hecho de que tengas esa experiencia en el ámbito organizacional te ayuda actualmente en el desempeño de ese cargo? Es decir, ser psicólogo organizacional te ha ayudado a desempeñar fielmente el cargo que dices ahorita que desempeñas y que ha sido tu mayor logro. Y claro, sin duda, porque pienso que a veces las áreas de talento humano están muy instrumentalizadas. ¿Qué quiere decir? Que es un tema muy administrativo y está muy ligado, y para nadie es un secreto que es un área eh, donde nosotros nos encargamos de hacer la gestión,
¿sí? La gestión del talento, lo que implica una operatividad pues alta y grande. Entonces, donde la psicología llega es como a hacer ese punto intermedio y ese contacto con el otro, como para no perder ese sentido de la importancia bueno, aquí estamos trabajando con personas, cada persona es un universo importante que le aporta a esta organización. Entonces creo que la formación sí nos permite tener un panorama de pronto con una sensibilidad más amplia y con una sensibilidad que nos genere cercanía con el otro para poder en realidad garantizarle y ser como ese punto intermedio entre la organización y obviamente las personas, que es un equilibrio complejo de hallar, pero que a la final es como lo que buscamos. Vale, genial. Bueno, desde tu rol, ¿cómo comprendes la acción psicosocial? Bueno, creo que el trabajo, como hemos escuchado, el trabajo dignifica, ¿sí? Por el hecho de poner al servicio nuestras capacidades y lo que somos a la sociedad. Entonces creo que ese tema, ese tema de fortalecer a las personas en un entorno organizacional es, es un impacto importante, ¿sí? Porque ya no somos una oficina de trabajo, sino que somos un área que piensa en las personas. Y eso creo que salpica a todas las otras esferas del ser humano, porque pues, igual como la familia, el trabajo también es algo importante pues, dentro del contexto social y psicosocial. Claro que sí. Listo, ahora, bueno, con base con eso que me acabas de decir, entonces, ¿qué acciones psicosociales resaltas en tu ejercicio profesional en este momento? Bueno, creo que te lo voy a mencionar mucho durante esta entrevista, pero para mí es fundamental salirnos de solamente la concepción que tenemos del trabajo como algo transaccional, ¿sí? Sino lo que cada individuo le imprime a la organización, desde su formación, desde su historia de vida, desde sus capacidades, incluso desde sus limitaciones. Entonces, em, pienso que allí esto es como la base fundamental y nosotros trabajamos y pensamos en el ser humano como un ser que está, pues no fragmentándolo en sus esferas, sino como un todo. Y eso implica entonces pensar en temas de salud mental, cuestionarnos acerca de cómo está el clima laboral en la organización, cómo se están estableciendo esas relaciones, cómo se está gestionando el riesgo psicosocial, por ejemplo, con la carga laboral que tenga cada persona, con el diseño y las estructuras de los cargos, con la claridad del rol. Entonces, creo que eso ya, pues, es un punto de partida que nos permite también como impactar. Entonces, hablamos de temas de salud mental, hablamos de temas de clima, hablamos de temas de bienestar, generando espacios de esparcimiento y de bienestar, como su palabra lo indica. También el tema de la formación, pues particularmente en la organización donde trabajo, hay un factor bien importante y es que se piensa al individuo también como que los individuos o que las personas que estamos en esta organización tengamos la capacidad de formarnos, ¿sí? Y eso ya creo que marca un antes y un después, porque está esa posibilidad de crecer profesionalmente, que la empresa donde trabajo actualmente pues nos da. Entonces, creo que todo eso afecta al concepto psicosocial y afecta pues a las personas que estamos inmersas en este contexto. Vaya, pues muy, muy interesante esta respuesta y chévere lo que acabas de exponer, pues frente a todo ese apoyo que tú realizas desde tu rol, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con esa línea, pues sí me gustaría que nos contaras
desde cuál o cuáles modelos o enfoques de la psicología, pues orientas esas acciones que desempeñas tú como psicóloga organizacional. Ok. Bueno, creo que nosotros desde la psicología tenemos un panorama bastante amplio. Si bien no hacemos, desde la psicología organizacional no hacemos intervenciones puntuales. ¿A qué me refiero puntuales? Porque nosotros no realizamos procesos terapéuticos como lo puede realizar de pronto un psicólogo clínico, pero evidentemente cada psicólogo tiene como una afinidad o un enfoque con el que se siente más seguro o incluso encuentra como mayor soporte teórico. Bueno, te cuento que durante mi formación académica, mm, he tenido varios amores con la psicología, pues con el enfoque humanista. También siento que el tema de la cognitivo-conductual para lo que hacemos dentro de la psicología organizacional nos da bastantes herramientas. Nos da herramientas que pueden ser pues útiles en intervenciones que generamos de pronto con grupos, nos da herramientas. Pero dentro de lo que soy, con la integralidad de mi perfil, pues me gusta y siento pues bastante interés con todo el tema psicoanalítico y lo que se desprende allí de la terapia psicodinámica. Entonces, desde allí tomo pues algunas herramientas de lo que soy y lo que hago, eh, como para poder soportar como mi teoría, como para poder anclarme de algo, pero pues si te soy sincera, hay varios modelos y varios temas que resalto y que nos sirven en el quehacer, pero sí es importante pues como definir un enfoque porque hay unos que contradicen a otros, que para nadie es un secreto. Sí, claro que sí, entre amores y Ujú, odios, ¿no? ujú, Vale, Julie, entonces me quedó sonando mucho que dices pues que no es que haya un enfoque muy puntual en el tema de la psicología organizacional, pero que aún así utilizas como cositas de una, cositas de otra, ¿cierto? ujú, Para darle forma a lo que tú realizas. Cuéntame, ujú. entonces, ¿cuáles son esas técnicas de abordaje que utilizas desde estos modelos que me acabas de mencionar, eh, que realizas o que utilizas en el ejercicio profesional? Técnicas. Bueno, como te mencioné desde el principio, hay un abanico bien grande de áreas donde nosotros intervenimos, ¿sí? Pero creo que, por ejemplo, te lo voy a enfocar hacia un punto específico. Por ejemplo, con el tema de los procesos de selección, ¿sí? Con el tema de los procesos de selección, yo me anclo al tema del psicoanálisis o al tema de la psicología dinámica, de pronto que me da más herramientas. ¿En qué sentido? Para mí es súper importante conocer la historia de vida del sujeto y conocer esos hitos de su desarrollo que marcaron un punto de partida en su quehacer, porque vuelvo y te digo, desde lo que tengo instaurado ya en mi profesión, considero que nosotros no somos seres fragmentados, que podemos tener como los aspectos de la vida separaditos, sino que somos un todo. Entonces, en medio de esa concepción es que yo genero esa confianza con el individuo, con una persona que está realizando un proceso de selección para poder conocer, aunque son espacios muy cortos, para poder conocer su historia de vida de alguna manera, o tener esos espacios donde se genere como una conversación transparente, con confianza, y que me permitan identificar si esa persona se puede ajustar o si esa persona puede adaptarse más fácilmente a mi contexto, ¿sí? Saliéndome de términos positivos o negativos, de que sea bueno o que sea malo para la organización, es más, si sus características eh, podrían funcionar con lo que yo tengo también para ofrecerle y para brindar. Entonces es esa mirada más holística, es de concebir a las personas más con una mirada amplia que nos permitan entonces
garantizar, aunque es difícil porque estamos hablando de personas, garantizar de una u otra manera que su inmersión a ese contexto laboral sea lo más satisfactoria posible. Entonces, ya tendríamos que hablar de áreas específicas para yo decirte, bueno, de aquí tomo esto, de aquí tomo esto, porque sí hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo y quizás cada profesional tiene pues, sus preferencias. Ok, vaya. Y eso que solamente hablamos de un proceso, ¿no? Y me dijiste que Ujú. hacías bienestar y muchas otras acciones dentro del cargo que ahorita tienes. Bueno, en este caso, ahora sí me gustaría conocer si trabajas tú de manera interdisciplinar o transdisciplinar. O sea, ¿trabajas con otras disciplinas? ¿Trabajas de la mano con otras disciplinas? Y si trabajas, ¿cómo lo haces? Claro, creo que cuando estamos hablando de personas acá se ven involucradas muchísimas disciplinas. Em, Nosotros trabajamos de la mano de lo que te mencionaba ahora, de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pues supongo que conoces que esto es un tema que requiere una especificidad importante y por ende la persona que maneja este tema debe ser una persona que tenga su licencia y que pueda realizar este tipo de intervenciones. En temas de seguridad y salud en el trabajo también trabajamos de la mano de abogados por todo el tema de derecho laboral, que es importante en lo que hacemos. También trabajamos de la mano de administradores, incluso muchas personas que llevan a cabo o que trabajan en unidades de gestión humana tienen este tipo de formaciones. Pueden ser abogados, pueden ser ingenieros industriales, pueden ser administradores y cada uno pues le aporta bastante al área, ¿cierto? Pero sí, claro, aquí trabajamos con un montón de disciplinas que enriquecen pues, el quehacer diario. Listo. Eh, una pregunta, otra, pues, de las muchas que ya te he hecho. ¿Has participado en algún proceso de investigación? Sí, bueno, en realidad creo que, creo que fue con lo que hice mi trabajo de grado. Y te vas a sorprender porque mi trabajo de grado no fue en una organización, no fue con temas organizacionales, sino que fue con un tema de psicología social, porque la universidad de la que me gradué tiene un enfoque social y comunitario. Dentro de mi proceso formativo tuve que realizar una práctica en este ámbito, ¿sí? Y estuve un año realizando una práctica social en la defensa civil en Antioquia. Entonces allí fue donde desarrollé todo mi trabajo de grado. Todo, pues como la tesis de grado y fue un proceso investigativo bien importante. Disculpame, tengo que he hablado mucho. Bueno, entonces te cuento que allí todo empezó como por un tema de la práctica, como de la práctica social, pero empezamos a evidenciar ciertos patrones que eran repetitivos en esa población, que era, pues, primero evidenciamos que dentro de la organización, y pues, y en ese contexto donde estábamos, en esa seccional, ellos no tenían acompañamiento psicológico después de realizar intervención a situaciones de emergencia, urgencia o desastre. Entonces, eso con el tiempo llevó a una desensibilización de la labor, ¿sí? Que se perdiera ese contacto como de lo que en realidad ellos hacen, ese contacto humano. Y bueno, ahí realizamos una investigación bien interesante y obtuvimos información también de las personas, de los primeros respondientes, de las personas que trabajan en ambulancias y nos dimos cuenta que era un común denominador, que las personas cuando estaban expuestas a estímulos de este tipo tan intensos y que no se estaban tramitando y que no recibían un acompañamiento psicológico o que no lo gestionaban de alguna manera, llegaban a ese tema de sensibilización. Y esto ya rompía, como en otros aspectos de su vida, con los temas familiares, de pareja. Entonces allí hicimos un trabajo bien bonito con esa población. Vaya. ¿Y Ah, cómo fue? bueno, O sea, y se me olvidaba, y con el tema de la especialización, eh,
El tema de la investigación que realicé en este punto fue centrado en temas de clima laboral, de entender cómo comunidades o organizaciones enfocadas en el conocimiento, que trabajan con el conocimiento, con la generación de conocimiento, estaban más expuestas a, a tener bajos niveles de clima laboral por la misma percepción de su contexto. Pues allí también estuve pues un buen tiempo con ese proceso de investigación. Ok. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿fue una experiencia que aportó? ¿Fue una experiencia dura? ¿Fue una experiencia difícil? ¿Cómo lo traducirías, esas dos experiencias en investigación? Pues creo que las personas que hemos tenido la posibilidad como de investigar y de escribir es un proceso difícil, y más cuando uno no está tan acostumbrado de hacerlo, porque pues hay momentos de bloqueo, hay momentos en que sientes que la metodología de la investigación te deja sin muchas herramientas para plasmar, ¿cierto? Para plasmar la información. Mm, pero pero no, es muy enriquecedor a la final cuando empiezas a ver unos resultados o empiezas a consolidar una información que es el resultado de un trabajo de compilar, de indagar, de leer, eso abre otros panoramas. Vale, si te diera la oportunidad ahorita de realizar de pronto alguna investigación desde el campo de la psicología organizacional, ¿qué tema elegirías o cuál sería el, lo que buscarías en esa investigación? Ay, imagínate que me gustaría mucho, y de hecho lo he pensado, y quizá pues hay que explorarlo más, pero siento que después de pandemia se incrementaron los temas de salud mental en el trabajo, ¿sí? Y las dinámicas cambiaron abruptamente y no tuvimos la posibilidad de hacer una transición en ese proceso de cambio, de lo que hacíamos antes de pandemia, lo que hicimos durante la pandemia y cuando regresamos a la supuesta normalidad, que evidentemente no era ninguna normalidad, porque las dinámicas del trabajo cambiaron. Siento que a raíz de esto se exacerbaron las enfermedades de salud mental en el trabajo. Eh, y sería bien interesante poder explorar cómo mitigar o cómo, o cómo empezar a identificar antes de esas señales pues de salud mental en los contextos laborales. Creo que es algo que tenemos y que debemos prestarle más atención, porque hay gente que ya ha venido trabajando en esto, hay personas que ya han venido trabajando en esto, pero a veces seguimos inmersos en la misma velocidad y no nos detenemos a pensar en esas dinámicas que cambiaron abruptamente en los contextos laborales. Eso Sí, me claro que gustaría. sí, es muy interesante. Si me esperas unos semestres más, podemos hacerlo Espero, los dos. claro que sí. Vale. Julie, ¿y qué aspectos éticos, ya como cambiando la línea de las preguntas, qué Ujú. aspectos éticos de la psicología crees que son los más relevantes en el campo de especialización que tienes? Pues yo pienso que acá todo está muy ligado a dignificar el trabajo, ¿sí? A, a comprender cómo cada individuo que está inmerso en una organización es un factor primordial y llegan a dejar allí pues parte de su vida. Creo que es el tema de dignificar, de ser equitativos, de ser inclusivos dentro de los contextos laborales. Em, Creo que eso sería, pues desde allí centraría mi respuesta. Creo que nuestra ética está centrada en eso, en no sesgarnos, en de pronto ir más allá de lo que a veces identificamos en una hoja de vida de un sujeto que quiere ingresar a una organización. A veces limitamos esa información, pues nos limitamos a esa información que estamos leyendo. Entonces, creo que la invitación
y pues le incluyo allí, es ir más allá, eh, percibir de diversas formas los sujetos, ser más reflexivos en cuanto a las dinámicas laborales y lo que tenemos para ofrecerle a la gente, porque nosotros también como parte de una empresa debemos garantizar que lo que estemos brindando sea una realidad y que el trabajo sea, pues que dignifique a la persona. Vale. Creo que te me adelantas a la siguiente pregunta, pero aún así te la te la voy a realizar como para complementar. ¿Listo? ¿Sí? Y es, bueno, ¿qué recomendarías tú desde esa perspectiva, desde esa experiencia que tienes como psicóloga y pues en el tema organizacional a los profesionales o los futuros profesionales en psicología? ¿Sí? ¿Cuál sería como esas recomendaciones? Y en especial, pues, a aquellos que tomen como escuela, pues, el tema del enfoque organizacional. ¿Sí? Bueno, creo, bueno, podría decir muchas cosas, pero comienzo diciéndoles a ti y a las personas que están en este proceso formativo que disfruten su carrera, que, que la academia no es como una maratón, ¿sí? Porque a veces nos sumimos como en esa perspectiva de que listo, entonces tengo mi grado, consigo mi pregrado y de allí entonces tengo que comenzar mi especialización y entonces se vuelve como en una carrera de títulos. Y cuando nos detenemos un momentico, nos damos cuenta que estamos dejando pasar información importante, contactos importantes. Muchas veces, y te cuento, creo que eh, cuando me gradué, mis primeros empleos fueron por mis profesores o mis compañeros, ¿sí? Porque se establecieron lazos importantes y porque porque me gusta cuestionarme, ¿sí? Entonces me gusta ir un poquito más allá, entonces me gusta preguntarme, bueno, ¿y cómo sería esto y esto? Me gusta salirme como de la caja, entonces creo que eso es importante, leer, no nos tiene que gustar todo. A veces creemos que tenemos que ser buenos en todo. Y creo que lo más importante es identificar aquello por lo que sentimos pasión y volvernos excepcionales en eso. Creo que eso marca la diferencia, porque nosotros en el pregrado recibimos muchísima información. Entonces, es, es también saber que eso, pues, que conecto conmigo, con lo que soy y con mi proyección profesional. Ya hablándolo en temas más dentro de la profesión, creo que es importante saber y cuestionarnos ese proceso de autoconocimiento, de saber con qué, es que qué me gusta, si me gusta la selección, si me gusta el tema de bienestar, si me gusta el tema de salud mental en el trabajo, si me gusta el tema de identificar necesidades de formación en un contexto laboral. Es lo que te digo, es volvernos muy buenos en algo que nos apasiona. Esa sería como mi recomendación. Pues Mi excelente, recomendación. excelente recomendación, excelente consejo. Ya, de una vez, ya tomé apunte de todas. Pues de eso se trataba como tal el desarrollo de esta actividad. Quiero pues agradecerle por su tiempo, por estas respuestas que me acaba de dar. Realmente las aprecio mucho y sé que voy a tomar bastante de ahí para conocimiento propio y para, pues, obviamente, el desarrollo de mi profesión. No sé si tengas alguna pregunta, si tengas alguna duda, algo quieras No, decir, William, no, un aporte todo. adicional. Creo que aquí hay mucho que conversar y bueno, no, a tu disposición para lo que necesites y muchas gracias por pensar en mí para tu actividad. No. También con gusto. Bueno, pues, pues muchísimas gracias, Yuleisi, entonces, por este espacio. Y nada, para una próxima ocasión, entonces nos veremos nuevamente.
Claro que sí, Will. Un gusto. Nos vemos.